Buenas tardes. Como he visto que el anterior vídeo ha generado bastante polémica, incluso ha habido insultos y algún que otro menosprecio, voy a aclarar todo lo que dije. Pero antes, lo que deberíais hacer, cada uno con su opinión, muy respetable, siempre que esté dentro de los cauces de la buena educación, lo que deberíais hacer es, primero y principal, para entender todo lo que voy a decir, iros a la orden ESS-184-2012 de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, fondo de garantía salarial y formación profesional para el ejercicio 2012 en adelante. Esto es de M. Rajoy, que quitó el subsidio a los mayores de 52 años y lo pasó a los mayores de 55 años con un salario mínimo entonces de 700 euros. Y también os tendríais que ir a los presupuestos de 2019, que dice cómo será el subsidio para mayores de 52 años. La nueva ayuda podría percibirse hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación y pasaría a cotizar por el 125% de la base mínima vigente y pasa de los 55 años a los 52 años. Una vez dicho esto, y siempre que os la hayáis leído las dos normas que os he indicado, os puedo decir lo que yo creo que es la verdadera razón que ha esgrimido Podemos para oponerse a apoyar la reforma de los subsidios por desempleo. Y es que implica un recorte, según ellos, para mí no, para los trabajadores de más de 52 años que al agotar la prestación pasan a cobrar un subsidio. Este argumento lo basa en el año 2019. El primer gobierno de Pedro Sánchez recuperó este subsidio que había sido eliminado en la reforma laboral de 2012 y estipuló que quienes lo cobraran cotizarían por un 125% de la base mínima de cotización porque era mínima, muy mínima, sobre 700 euros. Esto suponía que, aunque percibían un subsidio de 480 euros, cotizaban a la Seguridad Social como si estuvieran ingresando un 125% más de la base mínima de cotización, delimitada por el salario mínimo interprofesional, es decir, por 1.180 euros, ya que la base mínima entonces era 944,40. Algo les beneficiaría cuando accedieron a su pensión de jubilación. El gobierno considera que esta sobrecotización ya no es necesaria, debido a que el salario mínimo interprofesional ha subido mucho desde 2019, un 20%. Además que desincentiva el acceso de los parados al empleo, ya que una persona que está cotizando por 1.180 euros y trabajando podría tener pocos incentivos para aceptar un puesto de trabajo en el que va a cotizar menos o lo mismo, y consideran además que es discriminatoria respecto a los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional y cotizan por el 100% y no por el 125% de la base mínima. De ahí que hayan propuesto en su reforma bajar esa sobrecotización del 125 al 100 de forma progresiva, un 5% cada año, hasta 2008. Podemos entiende que eso supone un recorte incluso a pesar de que cotizar ahora por el 100% en la base mínima se pone a cotizar por 1.200 euros mensuales, el nivel en el que se sitúa en 2023 tras la subida del salario mínimo interprofesional, 80 euros más de lo que suponía el 125 de la cotización en 2019. Las consecuencias son muy graves. El resto de los elementos que componen la reforma tampoco entran en vigor, con lo que se va a producir de forma inmediata una subida de los subsidios, como la que estaba prevista, de los 480 euros en que se sitúa ahora a los 570 para los primeros 6 meses, 540 durante los siguientes 6 meses y 480 en el resto del periodo. Tampoco pasa a ser un subsidio compatible con el empleo durante 180 días, como contempla la norma, ni se elimina aún el mes de retardo. ¿Repercusiones para todos los españoles?
Esta reforma era una de las que el Gobierno había comprometido con la Comisión Europea en el componente 23 del Plan de Recuperación y constituía uno de los hitos inevitables que se tenía que cumplir antes de pedir el próximo desembolso de fondos europeos de 10.000 millones de euros, que España ha solicitado con retraso. Hasta que la norma no esté aprobada, Bruselas no liberará los fondos y nuestro país no recibirá el dinero. Podemos asegurado que si el Gobierno elimina este cambio de la reforma, contará con su apoyo en la próxima votación en el Congreso. Pero esta modificación era una de las que había promovido el Ministerio de Economía y que también ha sido defendida por el de Trabajo. Imaginaros un señor que está trabajando con un salario de 1.080 euros al mes y que cotiza por 1.080 euros al mes. Y hay otro que está recibiendo un subsidio de 570 euros y está cotizando por 1.260 euros al mes. ¿A que le haría mucha gracia que uno esté currando y cotice menos y otro esté sin currar en su casa tocándose lo que no suena y está cotizando por muchísimo más? Como eso es discriminatorio, el Gobierno ha optado por hacer esta reforma. En caso de que el Gobierno no consiguiera sacarla adelante, Bruselas podría penalizar al país y aprobar solamente un desembolso parcial de ese tramo de 10.000 millones, que necesitamos todos, al haber aprobado solo parte de los hitos comprometidos. Unai Sordo dice que se aprecia que en las fuerzas políticas un exceso de infantilismo y de aparentar perfiles propios. Hombre, no me jodas. Se ha opuesto al cambio en la cotización de los mayores de 52 años, pero Unai, es que las personas que pasen del subsidio para mayores de 52 años a un puesto de trabajo, si el salario que les ofertan es menor que el equivalente a cotizar por el 125, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que yo estoy currando y estoy cotizando muchísimo menos que el que se está tocando los picarones en su casa? Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Esto sería discriminatorio respecto al resto de trabajadores que cotizan por el 100% de la base de cotización. En fin, UGT ha dicho que hay insuficiencias relevantes, pero poneros las pilas, hombre. Poneros las pilas y dejad ya de hacer el idiota. Que yo entiendo muy bien a todos los que son de Podemos, sobre todo a los que son acérrimos de Podemos, pero coñe, hay que abrir un poquito la mente y darse cuenta de que Podemos actúa en contra del Ministerio de Trabajo, porque allí está Yolanda Díaz y no hay otra razón. Venga, mañana más y sin insultos. Al primero que insulte o se haga el gracioso, bloqueado.